Vamos a hablar de un instituto que en la vida de los mendocinos cumplió más de 70 años, que en algún momento fue un lugar muy apropiado para tratar determinadas patologías, pero que en las últimas décadas se había transformado en punto visible de denuncias y más denuncias por su estado. Estamos hablando del Instituto Jorba de Funes. ¿Lo recuerda usted, amiga, amigo? Mire, junto a Gabriela Case vamos a hablar de esta nueva historia que se inicia a partir de que cerraron sus puertas. ¿Cómo te va, Gaby? Buenas noches. ¿Qué tal, Fernando? Muy buenas noches. Como decías vos, más de 70 años de historia de este instituto, digo bien, que estaba ubicado detrás del hospital del Sauce, en esa zona un poco recóndita de Guaymallén, allí un poco aislados de la sociedad. Y esto no era una simple razón, sino que tenía un porqué, y era justamente porque allí había alojados pacientes con discapacidades mentales, y esto traía aparejado, digamos, ciertos prejuicios, el hecho de que tuvieran que estar de alguna manera alejados de la sociedad, y de allí quizás la elección de este lugar. Pero esta historia finalmente, Fernando, parece que va a acabar. Acabó, de hecho, la semana pasada cuando se trasladó a los últimos pacientes. En total eran 33 pacientes. En 2016 comenzó un arduo trabajo por parte del gobierno de mudarlos a microhogares. La idea es trasladarlos desde esta gran institución a pequeñas casas en las que se sintieran más cómodos, más amenos, y que hubiera una atención distinta. Ustedes imaginen en este lugar que están viendo las imágenes al que pudimos acceder. A ver, estas fin imágenes de tienen semana. horas de realizadas. Sí. Fue momentos antes de cerrar, ¿verdad? Fue momentos después de cerrarlo. Concretaron el último traslado la semana pasada. El sábado pudimos estar ahí. Lo que están viendo ahora es uno de estos 3 microhogares al que les estoy contando, en el que están alojados estos 33 pacientes con discapacidades mentales. Déjame hacerles una salvedad, Fernando, sí, porque se trata, en la mayoría de ellos son mayores de 40 años. Muchos han pasado casi su vida entera en este lugar, tienen más de 70 años, más de 80, y además tienen otra particularidad, y es que tienen familias con escasos recursos, o incluso que están bajo el tutelaje total del Estado. Su única tutela es el Estado. El informe. Que hoy todos los mendocinos podríamos, en primer lugar, tener memoria y recordar qué es, o qué fue, mejor dicho, qué fue, a partir de hoy, qué fue en pasado, el Instituto Jorba de Funes. Hablamos de personas invisibilizadas por esta sociedad, personas por las cuales nadie reclamó en la historia. Este 2019 el Instituto Jorba de Funes cumplió 76 años. Fue su último aniversario. Después de un largo trabajo, el Ministerio de Salud tomó una decisión que se había hecho esperar. Lo cerró, y con él cerró una historia a veces nefasta, a veces triste, a veces polémica. Cuando yo entré muy joven al ministerio, fue uno de los lugares que más me impactó. Era muy jovencita en ese momento, y fuimos a ese lugar a hacer determinados trabajos, y la verdad que el impacto que me causó, como en su momento en otras provincias se llamaba cotolengo, se llamaban patronatos, las personas prácticamente abandonadas, algunas atadas a camas, desnudos. No voy a hablar de la alimentación, pero creo que esa imagen a mí personalmente no se me borró nunca. El Instituto Jorba de Funes fue creado en 1943. Se llamaba Casa del Amparo Infantil y estaba orientado a atender niños y adolescentes. Sin embargo, con el tiempo se fue transformando y se convirtió en un albergue destinado a personas con discapacidad. La mayoría de ellos no tenía contención familiar y tampoco cobertura social. Ahora, los 33 pacientes que durante años estuvieron internados en el edificio ubicado detrás del Hospital El Sauce, casi escondido, alejado de la comunidad, fueron trasladados a 3 microhogares. Detrás de esta decisión hay un concepto fundante, un cambio de paradigma, justamente el de pasar de la idea de macro a microhogares. Las personas que eran albergadas bajo la idea de institución pasan a habitar hogares.
donde el número de albergados es un poco más reducido o bastante más reducido. Son entre 10 y 12 personas, en algunos casos hay 8 personas, y donde la atención es más personalizada e insertos en la comunidad. Hemos trabajado mucho en rescatar familiares, contactar los familiares que se habían perdido los contactos, documentarlos porque había muchas personas que estaban indocumentadas, poder generarles suspensiones, de incluir salud. Digamos, todo eso hace a los derechos de las personas con discapacidad que estaban olvidados, no integrados a la comunidad y a la sociedad. La última de las mudanzas se concretó hace menos de una semana. Fueron los últimos 13 pacientes a quienes trasladaron a este hogar en Godoy Cruz. Ellos fueron los últimos testigos de lo que ahora queda en el ya ex Jorba de Funes. A raíz de varias denuncias que hubo aquí en el Instituto Jorba de Funes, en 2014 la Defensoría de la Discapacidad comenzó a hacer varias intervenciones. ¿Por qué? Justamente por el estado de las instalaciones. Mirá, estos eran los baños donde atendían a los pacientes. De hecho, una de las denuncias era por el descuido de higiene, los malos tratos y también por el aislamiento de los pacientes. Decían que algunos de ellos estaban en habitaciones en condiciones que parecían más de una cárcel. Significó una larga lucha, lucha que tuvo que ver con denuncias en los organismos de control, en Fiscalía de Estado, en ambas cámaras del Poder Legislativo, que tuvo que ver también con poder trabajar con lo que veíamos en las inspecciones. Estamos hablando de personas y de situaciones, digamos, de una institución que vulneraba flagrantemente derechos de personas con discapacidad, donde no había respeto por el pudor, donde había condiciones de encierro. Encontramos un Jorba, recuerdo en enero del 2014, con celdas, con personas encerradas. En 2016 el gobierno logró el primero de los 3 pasos que se había propuesto: mudar a 8 pacientes a este hogar, ubicado en la 4ª sección de Ciudad. Su nombre se eligió en honor al más antiguo de los albergados. Abraham Jalif Ali ingresó a los 6 años al Jorba de Funes. Hoy tiene más de 80 y aún vive allí. Este es uno de los 3 microhogares a los que derivaron a los pacientes del ex Instituto Jorba de Funes. Mira, esta es una de las habitaciones femeninas. Piso de parqué, ventana al aire libre, placares, una diferencia notable. La segunda de las mudanzas se realizó a fines de 2017 y la semana pasada el microhogar Lorenzo Bordón de la calle Rafo recibió a los últimos pacientes. Esta última casa sí que es muy dolorosa, son personas absolutamente abandonadas por la familia, lo único que tienen es el Estado, dependen absolutamente de otros para comer, para higienizarse, para ser atendidos. Lugares ajustados a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que están en una comunidad, que son casas, que están en un barrio. Y ahí radica la importancia quizá de esta transformación. Para muchos se cierra así una etapa oscura, indigna, olvidable.